Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar en este momento leyendo la palabra del Señor y quiero invitarlo que abra su Biblia en Primera Timoteo capítulo 3 verso 14. Damos la bienvenida a todos, como también estamos muy contentos de que cada uno de ustedes está presente en este lugar, como las personas que están a través, ¿verdad?, de al internet, de los medios de comunicación, pueden tener ese contacto. Saludo a los pastores allá en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, donde nos estén viendo. Enviamos un saludo y declaramos que esta mañana es una bendición de Dios por su palabra. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Primera a Timoteo 3, 14 al 15. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera a Timoteo capítulo 3 verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Puede tomar su lugar. Agradecemos a Dios por esta palabra que va a edificar nuestras almas, una palabra que de verdad nos lleva a lo que es 100% la voluntad de Dios. Y hoy quiero decirles a cada uno de ustedes que todos los que estamos en este lugar, aquí presentes, como las personas que nos están viendo a través, ¿verdad?, de los medios o escuchando este mensaje, nosotros somos alguien muy importante, el cual Dios nos ha puesto a trabajar y a funcionar en su labor como Él lo hizo. Y una de las palabras poderosas aquí del apóstol Pablo a este joven Timoteo, ¿verdad?, le enseña que él debe de saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Esto es de gran importancia para que cada uno de nosotros en este lugar sepamos cómo conducirnos. Esta palabra conducirnos es como guiarnos, como caminar, ¿verdad? Es como cuando usted lee el reglamento de tránsito, usted aprende, ¿verdad?, a hacer cómo conducir su vehículo sin evadir otro carril o hacer algún movimiento que va a hacer ¿verdad?, provocar un accidente. Entonces el apóstol Pablo dice, según se cree, el apóstol algunos creen que estaba preso, otros, ¿verdad?, estaba a punto de llegar, pero él escribe esta palabra a este joven, a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo dice, yo quiero verte, pero primero quiero asegurarme de lo siguiente, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí donde depende, hermanos, el futuro de cada creyente, cómo conducirnos, diga conmigo, cómo conducirnos en la casa de Dios. Quiero hablarles hoy sobre la conducta de un verdadero creyente, porque nosotros no debemos, hermanos, confundirnos ni dejarnos que nadie nos trastorne, sino que nosotros siempre tenemos que tener un parámetro de cómo poder medir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Número uno, quiero invitarle a cada uno de ustedes a que desde este día en adelante usted tenga su propia Biblia, y siempre que venga a la iglesia traiga su Biblia, ¿verdad?, esta negrita. Y esta Biblia usted tenga una meditación diaria con ella, porque lo que pasa es que si usted no es instruido en esta palabra, es imposible que usted sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Es imposible que usted tenga la revelación e incluso usted como columna y baluarte de la verdad dentro de la casa de Dios, usted no va a tener, no va a ser trabajado. En Israel hay 3 clases de piedra. Cuando yo estuve en Jerusalén nos enseñaron la piedra de fundamento. Si usted se ha fijado en las construcciones, en los arcos romanos, siempre está una piedra en medio que es cuadrada de arriba y termina con una punta abajo como escudo casi, y es una piedra café. Esa se llama la piedra de fundamento. Pero está la otra piedra, la piedra que está sobre el arco,
que se llama, esa piedra es la piedra trabajada, está sobreedificada. Pero también está lo que se llama nosotros, que hablamos y decimos, el montón de piedras, piedras puntudas, piedras chatas, piedras de todas clases, piedra que no ha sido trabajada. Entonces, en la obra del Señor, en la iglesia, en la máquina de rasurarnos todo nuestro carácter como hombres, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la fe, en la esperanza, es este librito. Y si alguien no tiene contacto con él, jamás podrá ser un soldado de Jesucristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que una conducta es un estilo de vida diferente a como vive el mundo. Y lo primero que quiero yo hablarles hoy a ustedes es que debemos nosotros de levantar 4 columnas importantes. Una columna es sostén, es algo que sostiene algo, o podríamos decir es además de ser una columna donde se sostiene una carga, un peso o algo que se confía a detenerlo en ello. También dice baluarte de la verdad, que quiere decir un lugar de donde se guardan verdades eternas o cosas que han sucedido y ahí está plasmado aunque hayan pasado generaciones. Por ejemplo, si usted va digamos a un puerto como el Malecón de Cuba, allí le habla a usted todo lo que es la historia de España, cuando los españoles llegaron a aquellos lugares, a todos los puertos, ¿verdad? A donde quiera que vaya, siempre va a encontrar usted esos puertos con grandes piedras, grandes construcciones donde estuvieron ¿verdad? Los conquistadores y se defendieron de las invasiones, ¿verdad? De los franceses y de otros ejércitos. En esos lugares eran impenetrables. Esos lugares hoy se llaman baluartes, lugares donde nos cuentan una historia por lo que existe. Entonces la iglesia, nosotros, cada persona que está sentada acá, nuestra historia no solamente es nosotros mismos. Nosotros tenemos que dejar un legado a nuestros hijos, tenemos que dejarle un legado a nuestros nietos, a la 4ª, 5ª generación de aquellos que invocan el nombre de Jesús. Por lo tanto, para poder construir este sostén y esta columna dentro de lo que es, ¿verdad?, el camino de Dios, nosotros tenemos que vivir en una verdad sólida para que el nombre de Dios sea glorificado. La gente conozca que en este lugar es un lugar donde Dios tiene una verdad y esa verdad permanece para siempre. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Ahora, la conducta de un verdadero creyente, número 1, levanta una columna de una verdadera familia que honra a Dios. Oiga esto, si no hay familia sana, no hay una iglesia sana, ni hay conquista en la comunidad. Lo primerito que Dios le dijo al endemoniado gadareno fuera: ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho. Y quiero decirles, hermanos amados, en esta mañana, que la primer columna que nosotros debemos de levantar como personas es el testimonio en nuestra casa. Si usted es hombre, tiene que pedirle perdón a su esposa por los maltratos, por todas las cosas que usted hizo incorrectamente, y ser una persona transformada, que ahora ya no opera el machismo, no opera aquellas cosas que usted hablaba, sino que hoy usted, como dijo Jesús, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, ¿verdad? Que el marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, hoy debe de ser un amor, ¿verdad?, diferente como el hombre va a tratar a su esposa. Porque recuerde lo que la palabra del Señor dice: en el Señor no hay hombre ni hay mujer, porque todos somos coherederos del reino de Dios. Por lo tanto, tiene que quitarse toda maldición generacional. La mujer ya debe de comenzar a ser cristiana, a edificar una familia donde va a respetar a su esposo, lo va a reconocer como autoridad, porque eso fue un designio de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 en adelante, dice: yo los alabo a ustedes, hermanos, porque ustedes retienen la tradición o lo que les he enseñado. Quiero recordarles que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Por lo tanto, la mujer sabia edifica su casa. La mujer, ¿verdad? Esa mujer que gritaba, esa mujer que cuestionaba a su esposo en todo, esa mujer le baja volumen a todo y comienza a vivir, a edificar la columna de ser una esposa que cuide de sus hijos y ame a su esposo y lo respete. ¿Cuánto glorifican al Señor?
La otra, el hijo tiene que comenzar a quitarse esas rebeldías. Que el papá le dice, hijo, vaya a traerme una leche a la tienda. Voy a ir más tarde, ahorita no puedo. Porque eso lo me manda a mí. O, hija, lave los platos. No, ¿verdad? Que me ayuden los demás hermanos. No. Un hijo tiene que aprender. O sea, si usted es cristiano verdaderamente y es joven, usted tiene que aprender. Porque esta palabra era para Timoteo, un muchacho joven que estaba a cargo de una iglesia por su testimonio. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la iglesia es, dice la palabra del Señor, la iglesia es la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad para Pasadena, para todos los pueblos alrededores, para todo el mundo. Donde está un cristiano, oiga bien, nosotros somos cuerpo y morada del Espíritu Santo, somos templo. Entonces, por lo tanto, en nosotros hay un baluarte, hay una columna de verdad. Entonces, los hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres, a honrarlos y a respetarlos. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Ahora, si un hombre quiere que Dios lo use grandemente en su reino, tiene que levantar primero la columna de una buena familia. La gente está ya cansada de tanto predicador, de tanto evangelista, tanto apóstol, tantas personas que, ¿verdad? Y de cristianos que solo hablan pero no viven ninguna palabra. Enséñame a tu familia y yo te digo quién eres tú. Amén. Tenemos que trabajar, hermanos amados, porque hoy se trata de que, ¿verdad? De un evangelio cualquiera. La gente perdida, hay gente que dice voy a ir a evangelizar a China, voy a ir a evangelizar acá, pero esa persona, por ejemplo, lo primerito que tiene que hacer el hombre es recobrar la confianza de su esposa y de sus hijos y amarlos y vivir como Cristo vivió, siendo ejemplo de su casa. Segundo, la mujer inmediatamente viene, es una mujer cuidadosa con sus hijos, respeta a su marido para que haya cobertura. Y cuando la mujer respeta a su marido y reconoce la autoridad, los hijos inmediatamente reconocen la autoridad de los dos padres, de la esposa, del hombre y de la mujer, y entonces se comienza a edificar una familia, porque el que no sabe conducir su casa nunca podrá conducir la obra del Señor. Casi no hay amén. Pasó un huracán con mis hermanos Ávila. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No, hermano, o sea, esa es la primera columna. Yo no creo en esas personas solitarias, hermano. Hay hombres que se van de evangelistas y su mujer, ¿verdad? Los odian. Los hijos los odian. ¿A dónde está el evangelio? Somos columnas, sostén de una verdad y somos baluarte. Nosotros como familia vamos a enseñarle a la gente que la palabra de Dios es verdad. Y como me ponen poquito tiempo, 30 minutos, tengo que pasar a la otra columna. Creo que no la puedo. Entonces, es importante, hermanos amados, cuando yo me convertí al Señor, lo primerito que yo hice, no, yo tengo que trabajar con mi familia. Dios, por eso dice, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo primero que va a decir, y me seréis testigos en Jerusalén, diga conmigo, en mi casa, en Judea, con mis parientes, en Samaria, compañeros de trabajo, y a todos los límites de la tierra. Donde quiera que vayamos, vamos a predicar el evangelio con testimonio. Pues sí, hermano, porque hermano, hay mujeres que a los esposos no lo pueden oír predicar, les agarra de ir al baño, porque una cosa es en la iglesia y otra cosa en la casa. Y eso es una ruina, porque es un mal testimonio. Eso, como dijo alguien, él no se avergüenza del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de él porque no es columna, no es baluarte. Los hijos solo están esperando tener 15 años, 18 años para irse de la casa. No aguantan ese viejo hipócrita. No aguantan a esa mujer, ¿verdad? Una mujer, dice la Biblia que la mujer que no es prudente es gotera de su hombre que carcome los huesos. Es como el anillo de oro en el hocico de un cerdo. No sabe discernir. Por lo tanto, en el camino de Dios, hermanos, hoy ya no se predica esto, ya no se enseña esto. Se vive cualquier clase de vida. No, Señor. Los hijos, mientras son menores de edad, los padres de familia tienen la autoridad de enseñarles, corregirles, que lean la Biblia y que tengan disciplina. Cuando son mayores de 18 años, por la ley de Estados Unidos, si ellos no quieren obedecer en la casa,
el papá y la mamá delante de Dios tienen que entregárselo y decirle: hijo, agarre su apartamento y viva como usted quiera, pero yo ya no me echo encima su pecado. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Dios quiere gente radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí es donde está. Entonces, cuando un hijo ha sido enseñado, cuando un hijo se le ha dado la palabra y no quiere obedecer, los contumaces, ¿verdad? Ellos tropezarán, ellos verán los efectos. Pero la gente que verdaderamente ama a Dios tiene que vivir la verdad del evangelio, porque nosotros en este lugar de Pasadena y en esta comunidad, nosotros tenemos que enseñarles, como dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo, y una luz no se enciende para ponerse debajo de una mesa, sino que se pone arriba, que la gente lo vea, para que los hombres glorifiquen a nuestro Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Nada de cosas ocultas. Esos hombres que andan escondiendo el teléfono, mujeres que andan escondiendo su teléfono, los hijos que andan escondiendo los teléfonos, ni en sueños viven el evangelio. Es pura mentira. Y por eso cuando llegan a una iglesia arruinan la iglesia por mal testimonio, porque no son columnas, no son baluartes, sino que son es suciedad en el camino de Dios. Es apostasía, es mentira. Por eso cada persona debe de entender. Esta es la palabra, hermano, perdonen, pero yo tengo que predicarles la verdad. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre, pero no hambre que escaseará la comida, sino que escaseará la palabra pura de Dios. Y dice que la gente se buscará en los últimos tiempos maestros que anden de acuerdo a su pecado, para que así les enseñe, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Y serán, dice, hasta doctrinas diabólicas. No, hermano amado. Primero trabaje con su familia, y después que su familia a usted lo reconozca como autoridad, como líder de la casa, mujer sabia que se somete a su esposo, trabaja con su esposo mano a mano como ayuda idónea, y es una buena madre para criar a sus hijos, hijos que obedecen a sus padres. Entonces usted piense en hacer más adelante la obra del Señor, porque se ha convertido verdaderamente en columna y baluarte que dejará un legado. Segunda columna. Y hermano, ya no voy a tener ni tiempo de hablarles más aquí, porque es que tengo que pasar. Mire lo que dice la Biblia. Dice en primera, pero no tengo que dejarles una cita bíblica, aunque son 7. Si usted quiere, se viene a otro tercer servicio y luego al cuarto. Segunda Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Que diga conmigo: fe no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Que usted no viene tarde a la iglesia. Usted viene 15 minutos antes que le toca. Es una persona que usted no habla mal de nadie en el carro, porque en el carro usted pierde a su familia. Los niños oyen cuando usted habla de su pastor, cuando usted habla de su líder, cuando usted habla de alguien. Y esa fe va a ser una fe fingida que los hijos la imitarán. Y entonces pasará de que no hay baluarte ni hay columna para los hijos se perderán por la hipocresía que se les ha enseñado a los hijos. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, que era un joven sano: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Si aquí le quiere poner a una niña que ya va a nacer, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Usted quiere tener hijos sanos, enséñele rectitud. No tolere pecado, no les tolere cosas, ¿verdad?, incorrectas. Cuando un hijo viene en contra de, por ejemplo, si un niño dice: mamá, mi papá es malo, mi papá no me quiere dar permiso, usted es buena, dígale: hijo, usted jamás puede volver a hablarme de eso así de su papá. Su papá tiene la razón y su papá tiene la autoridad, y si su papá dice que no, así es. Y si la mujer sabe que el papá está haciendo injusticia, entonces cuando el hombre está por allí, ¿verdad?, de buenas, la mujer le dice: ven para acá, honey, ¿verdad? Tal cosa no está bien, pero no lo van a discutir delante del hijo. Y si la mujer está dando mala enseñanza a los hijos, nunca el hombre le va a decir: tu madre es mala, tu madre no debe de hacer eso. No, el hombre le dice: mire, hijo, lo que su mamá le ha dicho, vamos a ver, ¿verdad?, que usted obedezca, pero nosotros vamos a siempre a tomar una decisión. Allá cuando ya la esposa está sola, el hombre le pregunta: mira, lo que tú le has mandado a hacer a tu hijo o a su hijo no está bien, por esto y esto y esto, y se ponen de acuerdo para que en el hogar, oiga bien,
también haya respeto. Los hijos hoy no respetan a los padres porque las madres alcahuetas les permiten hacer cosas malas y andar mintiendo. Y los padres también alcahuetos que se llaman, ¿verdad? También les permiten a los hijos hacer cosas incorrectas cuando no está la mamá. Porque siempre en el hogar hay alguien que es flojo, que no quiere hacer su tarea, ni ser cabeza, ni ser columna, sino que echa a perder la familia. Pero en una familia que verdaderamente está la palabra de Dios y queremos ser columna y baluarte en esta comunidad para conquistar a los que están perdidos y ayudar a las familias que están perdidas, necesitamos vivir la palabra de verdad y ser ejemplo en nuestra casa. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. Comenzando de allí, hermano, de allí todo está mal, aunque usted me diga lo que quiera decir. Si usted no trabaja su casa, está perdido. ¿Cómo va de? Imagínese un hombre que no ama a su mujer. ¿Cómo le puede decir a un discípulo que lo ama? ¿Cómo va a cuidar un líder de alguien que no cuida ni de sus hijos, ni de su esposa? ¿Cómo le va a decir que lo ama? Son mentiras. Eso es edificar, hermanos, con heno, con zacate. Eso no tiene fundamento. Por eso es importante, hermanos amados, que para que nosotros seamos una iglesia, que dejemos un legado aquí en esta área para el año 1100, para el año 2100, nuestras generaciones estén acá y estén predicando la palabra de Dios, porque aquí siempre ha habido una verdad. Y nuestros nietos van a estar aquí sirviendo a Dios porque aquí hay una verdad. Nuestros bisnietos van a seguir la obra de Dios porque aquí hay una verdad. Amén, hermanos. Ahora mire lo siguiente. Primera de Juan 2:14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No dice habéis caído en pecado. Es que son jóvenes, hermanos. Hay que entender lo que son jóvenes. No. Esas son mentiras del diablo. La Biblia dice que el joven debe de ser ejemplo en palabra y en hecho. Si usted quiere verdaderamente ser alguien que Dios lo use grandemente en su iglesia, en su comunidad y y ser un fundamento, usted necesita poner los pies en tierra y aceptar a Cristo y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que imitar la fe de sus padres. Si usted ve que su padre ora, lee la Biblia y ayuna, siga los pasos. Si su mamá y su papá sirven a Dios, siga sus pasos. ¿Verdad? Sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le venga el turno de la tentación, usted conoce al Dios que conoció a sus padres, a los padres, y usted va a tener la autoridad para poder, ¿verdad?, echar fuera la tentación. Por eso cuando Dios se le presentó a Abraham, le dijo a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y Jesucristo dijo que Dios no era padre de muertos, sino de los que viven por la fe y por la construcción de la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús, aleluya. Josué dice 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. En Hechos 21:9 dice que las hijas de aquel evangelista, ¿verdad?, que salió a predicar, Felipe, tenía 4 vírgenes que profetizaban. No eran mundanas, ni pasaban en los bailes y haciendo cosas malas, ni viviendo, ¿verdad? Porque hoy en día hay madres que saben que sus hijas están en fornicación con el novio, que se meten por la ventana a tener sexo con él y no le dicen al papá. No, aquí dice que este hombre, Felipe, que predicaba la palabra de Dios, tenía 4 hijas que eran profetisas. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Eso es tener fundamento. Eso es tener verdaderamente, hermanos, un baluarte donde se va a hablar. Esa es verdaderamente la palabra que Dios quiere. Así se conduce en la casa de Dios. Y cuando alguien venga buscando misericordia en la casa de Dios, encontrará hombres y mujeres, jóvenes y niños que están fundamentados sobre la roca. Que los vientos, los chismes, las modas y todo lo que el diablo quiera traer no los podrá derribar, porque están fundamentados sobre la roca y han sido puestos como columna, baluarte de la verdad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Columna número 2. Levantar una columna de obediencia a Dios y esas autoridades delegadas. Si no hay obediencia, no se edificará, porque el reino de Dios está fundamentado en autoridad.
Hermano amado, uno de los pasos grandes que debe de aprender todo creyente es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay reino en tu corazón. Porque Dios no trabaja, ¿verdad?, donde hay, cuando hay desórdenes. La persona tiene que entender de que en todo lugar hay autoridad. Por ejemplo, vamos a ver, dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Así está constituida la autoridad. Luego, si tú vas a la calle, usted ve que es 45 millas por hora en ese lugar. Si alguien va a 60 y la policía lo para, le va a poner un ticket porque ha violado la autoridad, ha violado el límite de la carretera. Luego va a la corte. En la corte está un sign que dice: no chores, no gorras, no celulares y no estar conversando. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada en ese lugar que se llama juez. Va a McDonald's a buscar trabajo, le dicen: este es el uniforme, esta es la gorra que va a usar, ¿verdad? Y va a venir a tales horas. ¿Por qué? Porque ahí hay una autoridad. Va a una casa, el hombre que Dios ha puesto en esa casa es autoridad. Y donde hay gobierno de Dios, allí siempre habrá disciplina, porque el hombre representa a Dios con su familia, pero presenta a su familia delante de Dios, siendo sacerdote para orar por su familia, siendo profeta para bendecir a su mujer y a sus hijos, y siendo rey, porque en la casa siempre tiene que haber disciplina y tiene que haber reglas. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. Entonces viene a la iglesia. Aquí hay un pastor, hay ujieres, hay líderes, a donde quiera que vaya. Y si se quiere subir arriba de un avión y se quiere tirar hacia abajo, está la ley de la gravedad que lo está esperando para que se mate por violar la ley. Nadie en esta tierra es libre. Todos estamos bajo autoridad. ¿Y sabe por qué Dios los puso bajo autoridad todos? Para el bien de nosotros. Si usted tiene 30 niños y los 30 niños los deja, diga, no, a los niños no hay que oprimirlos, hay que dejarlos libres, que los niños hagan lo que les dé la gana. Cuando usted venga después de 2 días a ver los niños, va a encontrar varios niños muertos, otros sin ojos, otros heridos. La libertad les hizo daño. Por eso Dios, desde que el hombre pecó, Dios lo puso bajo autoridad, para que el hombre esté siempre bajo autoridad. ¿Por qué? Satanás no le tiene miedo al hombre que predica el evangelio, sino que Satanás le tiene miedo al creyente que se somete a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga esta palabra. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas? ¿Se complace Dios que usted ayune y ore y sea desobediente a su pastor o a su líder? No. No se complace Dios. Oiga lo que dice. ¿Cómo es? Dice, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención o poner cuidado a lo que se dice que hay que hacer. Prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo la idolatría. Como idolatría la obstinación. Obstinado es la persona que pide consejo y hace lo que le da la gana. Un hermano una vez vino con unas valijas ahí y diciéndome: pastor, ore porque, fíjese pastor, que yo me voy para Los Ángeles. Ore por mí a ver si es la voluntad de Dios, pues ya trae las maletas. Te diga yo que sí o no, tú te vas a ir. Eso es ser obstinado. Y como dice también, entonces como adivino, una persona está al mismo nivel de un adivino, de un hechicero. Todo hermano que es rebelde en la iglesia, que no reconoce la autoridad, porque eso se llama anarquía. Y el único que ha caído en el pecado de anarquía se llama Satanás. Y los ángeles que le siguieron, dice Primera de Pedro 2:6, que están en el infierno en prisiones eternas para ser condenados al día de juicio. Y Apocalipsis 20:10 dice que Satanás y sus ángeles que pecaron y todos los que le siguieron, Mateo 25:41 dice que serán lanzados al lago de fuego, porque Dios nunca ha perdonado a un rebelde.
Solamente aquel que se arrepiente. Todos nosotros hemos cometido rebeldía, pero Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos y vivamos verdaderamente, reconociendo que en esta tierra, dice la Biblia en Romanos capítulo 1 verso 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:1. Hermanos amados, oiga lo que le voy a decir. En esta tierra nadie es autoridad, solo es Dios, porque la autoridad, Dios es autoridad porque Él hizo la autoridad. Nosotros solamente somos autoridades delegadas, autoridades representativas. Si usted ve un policía, el policía es un agente de parte del gobierno para que se cumpla lo que está establecido en la ley legislativa, para que se ejecute. Pero no es el policía que hace las leyes, es el poder legislativo y ejecutivo el que está legislando las leyes. Por lo tanto, toda persona que tiene autoridad en esta tierra la tiene de parte de Dios, y quien resista a esa autoridad resiste a Dios y acarrea condenación para sí mismo. Cada vez que tú te encuentras con un ujier, que te encuentras con un pastor, te encuentres con una persona de autoridad, tu papá, tu mamá, tío, primo, ¿verdad? Personas que trabajan en cualquier nivel, y los maestros, ellos son autoridad delegada de parte de Dios, y se expone tu corazón. Si tú eres obediente y la obediencia de Dios está marcada en tu corazón, como David, entonces en ausencia o en presencia de alguien, tú eres obediente a la autoridad. Cuando la autoridad está escrita en el corazón, aunque nadie te vea, tú no levantas espada contra una autoridad, porque tú sabes que Dios la puso. Y toda persona que la autoridad solamente la tiene en la cabeza, cuando está ausente de otras personas, hace lo que le da la gana, y eso se llama obstinación. Por eso en esta tarde Dios dice: levantemos columna verdaderamente de obediencia, para que le seamos agradables y establezcamos el reino de Dios, y el anarquismo de Satanás no puede tocar a la iglesia. Dele un aplauso a Jesús. Oh, aleluya. Oh, rebase que la masa. La Biblia dice, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no conviene, no es provechoso. Hermanos amados, cada persona tiene una autoridad delegada. Ya le dije aquí que aquí no hay nadie libre. Todos tenemos que rendir cuenta. A donde quiera que vaya, si sale a la calle, ahí está el policía esperándolo. Si va a una tienda a comprar, hay un manier, hay códigos. Si va a la corte, hay un juez. Si va a la Casa Blanca, está un presidente. Si usted va a cualquier nación, hay leyes. Usted va a una casa, hay reglas en la casa. Porque todo el mundo está organizado por autoridad, y Dios quiere que nosotros edifiquemos columnas que permanezcan, hermano, obedeciendo. Porque el que obedece, diga conmigo, el que obedece está lleno de Cristo. El rebelde, no, hermano, Dios no tiene parte ni suerte con él. Mire lo que dice la Biblia. En Mateo 21:22 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Dios le dice: yo no te conozco, hacedor de mal, porque yo no te envié. Usted tiene que tener mucho cuidado. Si usted es miembro de una iglesia, usted no se puede ir de esa iglesia si usted no habla con su pastor. Porque si ese pastor, usted lo hace que él ore en contra de usted, Dios le va a oír, porque es autoridad. Y será muy duro para la vida de muchas. Pero hay gente, hermano, que usted, había un hombre que andaba de iglesia en iglesia, tenía 4 hijos, el carro se le quedaba en cada alto. Todo el tiempo solo trabajaba 2 días, le quitaban el trabajo. Andaba enfermo todo el tiempo endeudado, todo el tiempo con una maldición terrible. Y yo le dije: hermano, ¿cuál es su iglesia? Yo no tengo iglesia. Jehová mi pastor. De veras. Le digo: entonces, ¿por qué Dios dejó autoridad? La Biblia dice en Hebreos capítulo 6 verso 5 que Jesucristo, siendo, oiga bien, el Hijo de Dios, aprendió obediencia por el sufrimiento en esta tierra.
Entonces toda persona estamos bajo autoridad, queramos o no queramos, porque este es el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios está establecido en autoridad. Y solamente el que se somete a la autoridad puede vivir dentro de él. Hermanos, yo no sé cómo hay hermanos que les gusta convivir con personas que hablan en contra de un ministerio, contra un pastor, contra sus líderes, contra su papá, su mamá, y vivir con ese tipo de personas, esas personas murmuradoras. La Biblia dice claramente, hermanos, que a ellos se les está preparado en aquel día el mismo camino de Balaán, el mismo camino de aquellos que han vituperado. Dice que son, dice, vergüenza en vuestras reuniones de ágape, o sea, de comidas, porque ellos espuman, dice, su propia condenación. Son como árboles otoñales, ¿verdad?, que nunca dan fruto, pero espuman su condenación para el día del juicio. Porque los ángeles que pecaron, que se rebelaron y nunca tomaron en cuenta una autoridad, dice que ellos les está preparado el día en el gran día del gran juicio, serán lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego y azufre. Entonces la iglesia debemos de entender que nosotros somos una iglesia donde estamos llamados a mantener, hermanos, la autoridad de Dios. Diga conmigo, donde hay autoridad, hay el reino de Dios. Cuando se comienza a obedecer, comienza el reino de Dios en la vida de nosotros. Hermano, le está predicando a alguien que fue rebelde, recién convertido, ¿verdad? Como dijo alguien, no me le sometía ni a la mamá de Tarzán, como dijo alguien. Era una persona rebelde. Y según yo, que yo oraba 4 horas por 4 horas siempre que me arrodillaba. Ayunaba 2 veces por semana como el fariseo, 4 veces. Y yo decía que no había nadie de santidad como yo vivía, pero un hombre rebelde. Y yo quiero decirle lo que dice la Biblia. Aquí dice, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios. Y el Señor le dice, yo no te conozco. ¿Sabes por qué? Porque te saliste del principio. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos somos ovejas de Jesús? Dale un aplauso al Señor. Tercera columna, solo se la leo porque eran 4. Edificar siempre la columna de baluarte para el presente y el patrimonio de nuestras generaciones a través de nuestra generosidad económica. Oiga lo que le voy a decir. Todos los planes y visiones se quedarán en la mesa de una iglesia si no hay provisión. Diga conmigo, provisión. Entonces la generosidad a nosotros nos lleva a construir, por ejemplo, hermano, este templo se compró en el año 2009, a finales de 2008, perdón. ¿Y cuánto cree usted que costó este templo? Costó mucho dinero. ¿Quiénes lo proveyeron? Aquella gente que fueron generosos, edificaron, hermanos amados, pusieron esa columna de economía. Ahora usted puede venir y haya con aire acondicionado. Esto estaba tirado. Esto estaba, ¿verdad?, que era basurero. Tenía 14 años de venta, nadie lo había comprado porque era un basurero. Pero la gente generosa que trabaja para el reino de Dios y levanta columna, ¿verdad?, de testimonio. Aquí se predica el evangelio del reino día y noche. Aquí se ora a las 5 de la mañana. Aquí se predica el evangelio en todos los sectores. Ayer en este lugar se le dio, aleluya, más de 750 familias. Comieron más de 5,000 personas, ¿verdad?, que la iglesia repartió esa comida dando pues las manos de Jesús a aquellos necesitados. Se predica el reino de Dios en este lugar. Se le da lo espiritual a la gente, pero también se le da a lo que la gente necesita. Se le da el pan al necesitado. Por eso la iglesia tiene que ser generosa y levantar la columna de generosidad. La Biblia dice en Génesis 25:5 que Abraham toda su riqueza y todo lo que él había conquistado se lo dejó a su hijo Isaac. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 5 al 14, que David trabajó con sus propias manos la economía para que su hijo hiciera el mejor templo para Jehová, y ahí adoraba todo Israel. En Malaquías 3:10 dice que todos debemos de traer nuestros diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa. Hombres a tiempo completo trabajando el evangelio, predicando el evangelio a través de la radio, de la televisión, comprando los edificios que son necesarios para poder reunir las familias, para poder llevar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 16:2,
que cada primer día de la semana, cada persona que ha levantado una columna y es baluarte de la verdad, pone aparte lo conforme Dios lo prosperó. Si Dios te dio $1,000, tú pones aparte lo que vas a traer hoy este día para Dios, para que aquí se predique el evangelio a usted, se le va a predicar a sus hijos, a sus nietos, cuarta, quinta generación, y todo este lugar saberá que aquí hay una casa que donde se predica el evangelio del reino. En Lucas capítulo 6 verso 38 dice que dando es como se recibe. Ese es uno de los principios. En Hechos 2:44 dice la Biblia que todas las personas que habían creído eran de un mismo corazón, vendían propiedades y traían los bienes al pie de los apóstoles, y se predicaba la palabra de Dios en todo Jerusalén, y cada día Dios agregaba a los que habían de ser salvos. La Biblia dice también en el libro de Hechos, hermanos, en Lucas capítulo 8 verso 3, que las mujeres que andaban en el ministerio de Cristo, ellas dice, llevaban y compartían de sus bienes con el Señor. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Finalmente, la última columna, la columna que no puede faltar, es reconocer a los que trabajan y siembran su vida en favor del reino. Siempre, hermanos, es importante que usted le enseñe a sus hijos a respetar las autoridades de la iglesia. A un mujer, a un anciano de la iglesia, a su pastor, al evangelista, al maestro. Usted siempre tiene que llevar a su hijo agarrado de la mano. Hermanos, hijos, salude a nuestro pastor, que lo reconozcan. Porque cuando usted le enseña a sus hijos a valorar la autoridad, Dios le dará que lo pastoree hombres conforme el corazón de Dios. Y cuando en una iglesia no se reconoce el trabajo de aquel anciano, de aquel hombre que está sembrando su vida, porque yo le voy a decir una cosa, hermanos amados, si usted quiere ahorita se va para Canadá y nadie le dice nada. Yo no me puedo ir porque yo estoy casado con el ministerio. Yo me voy a morir aquí. Y si Dios dice no te vayas para Canadá, no me puedo ir. Hace más de 30 años yo le estoy sirviendo al Señor. Usted nunca me va a ver en vacaciones a mí metido en playas. Nunca me va a ver metido vagando, andando ociosamente. Siempre estoy preocupado orando por la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy sembrando mi vida. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra, no se germinará, no tendrá vida. Por lo tanto, usted tiene que enseñar a sus jóvenes, tiene que enseñar a sus hijos a respetar las autoridades de la iglesia. Cuando hay honra en la iglesia, Dios derrama bendición sobre la juventud, y todos los que están en este lugar se levantarán para que sean profetas, maestros, evangelistas y hombres que lleven la gloria de Dios predicando el evangelio. Por cuanto tú honras lo que Dios ha puesto, Dios te honrará a ti. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores cuál fue su conducta y imitad su fe. O sea, tiene que no imitar, hermanos, a los artistas del mundo. Usted tiene que imitar a su pastor, a la gente de la fe, en ayuno, oración, lectura de la Biblia, maestro idóneo para predicar la palabra del Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 10 verso 40: el que a vosotros recibe, me recibe a mí. Cuando usted reconoce el ministerio de cualquier pastor, de cualquier evangelista, de cualquier hombre de Dios, usted está reconociendo lo que Dios le ha dado, porque nosotros solo somos siervos de Dios. En Romanos capítulo 13 verso 7 dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y toda persona que Dios ha puesto al frente de una congregación, Dios tiene, hermanos, la gente tiene que entender, ese es un llamado de Dios, no es opción del hombre, es opción de Dios. Y la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 verso 17, dice que a los maestros, que a los ancianos que gobiernan bien su casa y que enseñan la palabra de Dios, deben de ser tenidos en doble honra y de honor. ¿Qué quiere decir? Que hay que respetar el ministerio. Si ponemos las 4 columnas, número 1, tener una buena familia, vamos a ganar la comunidad. Si nosotros somos obedientes al reino de Dios, nosotros estaremos en tranquilidad y creceremos y iremos avanzando y no habrá división. Cuando nosotros aportamos económicamente en la obra del Señor, no se ata la visión de la iglesia, sino que sigue hacia adelante de gloria en gloria, de poder en poder. Cuando la iglesia, aleluya, hermanos amados, reconoce el trabajo ministerial de los que trabajan dentro de la obra de Dios y los respeta y los honra, entonces Dios, aleluya, traerá, como le dijo a Israel: yo les daré pastores como David, que pastorearán conforme
mi corazón. Dios levantará hombres y mujeres en la congregación, que tus hijos, que tus nietos, cuarta, quinta generación, sean pastoreados de acuerdo a la voluntad de Dios. No se meterán lobos rapaces ni dividirán el rebaño. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que reconoce lo que Dios ha puesto en esa casa, y la Biblia dice: mis ovejas escuchan mi voz. Póngase de pie esta hora. Oh, alabanza, bacaramasai. Oh, aleluya. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento si yo no he edificado mi hogar, porque el primer lugar donde yo tengo que trabajar es funcionar lo que me corresponde hacer como familia. Señor, en esta hora reconozco que he desobedecido a las autoridades, he desobedecido a mis padres, a los maestros. Yo te pido perdón hoy y declaro que de hoy en adelante, así como Cristo fue obediente hasta la muerte, yo seré obediente en la casa de Dios. Levanto, Señor, esa columna. Seré un hombre generoso y daré siempre para que tu obra siga adelante. Porque aquí en este lugar, todo generoso de corazón apartará para traer a la obra de Dios. Porque dando es como se recibe. Declaro en esta hora, Padre, que todos los hombres y mujeres que trabajan para el reino de Dios, yo los reconoceré como personas que dan su vida a favor del reino. Y no hay mayor amor sino el que pone su vida por sus amigos. Gracias, Señor, por darme el privilegio de estar en este lugar. Quisiera hoy hacer una invitación. Si hay alguien que diga: yo quiero recibir a Jesús, yo lo invito a recibir al Señor. Que esta palabra sea una palabra que bendiga tu corazón, sea una palabra que traiga sobre tu vida un cambio. El día, hermanos, que yo conocí autoridad espiritual, mi vida cambió. Yo andaba de iglesia en iglesia cuando yo no conocía autoridad. Imagínense que yo hasta fui a dar hasta Freeport, 1 hora de camino, porque en todas las iglesias yo veía defectos, pero el que tenía defectos era yo. La obra de Dios seguirá adelante con hombres y mujeres que aman a Dios. Tienen defectos, pero esos defectos son trabajados por Dios. Y lo importante es que nosotros reconozcamos lo que Dios ha establecido. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, oiga este principio importante. Cuando usted trabaja para su familia, oiga bien, cuando trabaja usted para su familia, inmediatamente Dios lo recompensará a usted con la bendición de que su familia, Génesis 12:3, sea de bendición a las familias de la tierra. Sus hijos serán predicadores, siervos de Dios. Cuando usted reconoce la autoridad, inmediatamente Dios lo pondrá en autoridad a usted. Mientras usted no reconozca la autoridad, siempre usted estará bajo autoridad, porque el rebelde siempre estará bajo autoridad de quien obedece. Cuando usted ofrenda en la iglesia y diezma, usted hace que el reino de Dios crezca y se establezca en todas las naciones. Y si usted trabaja para la casa de Dios, Dios trabajará para su casa. Y cuando usted reconoce a la gente que trabaja en la obra del Señor, la respeta y entiende que esa gente Dios la ha puesto, entonces Dios a usted lo pondrá en el ministerio, porque usted beberá de la misma fuente donde beben sus autoridades. Gracias. Pásame. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Pasa, acompáñala. Aleluya. Usted también viene recibiendo al Señor. Quiero pedirle a una hermana de las líderes que pase para que ore por ellos. ¿Dónde están las líderes aquí? Aleluya. Agréguese ahí, hermano. Ahí les van a hacer la oración de fe. Quiero agradecerles. Diríjalas ahí en la oración de fe. Bendecimos a nuestras hermanas que vienen recibiendo al Señor. Oh, Dios es bueno, hermano. Y cuando esas 4 columnas están en la vida de nosotros, fluye nuestra vida como un manantial de vida.
Amén. Sí, dejamos a la pastora con nosotros.